Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 90 y 99. La década estuvo marcada por el final de la conferencia Xiongnu, el asesinato de Domiciano y las persecuciones a judíos y cristianos. Pero aquí te contamos lo que pasó mientras todos escribían la historia que ya conocemos. ¿Sabías que en Roma se conserva un pedazo de historia bastante elegante? Nos referimos a la Dama Flavia, una de las joyas de los museos capitolinos. No es una emperatriz, es una escultura. Esta dama de piedra fue creada en algún momento no identificado de nuestra historia, pero se cree que fue durante esta época. Su belleza y elegancia han capturado la imaginación de generaciones, lo que la ha llevado a convertirse en una verdadera dama de la alta sociedad y del arte. Su nombre, Flavia, parece sugerir una conexión con la dinastía Flavia de los emperadores. Es como una antecesora de los influencers, aunque claro, en lugar de selfies tenían que escupirse en mármol. Ahora, la Dama Flavia reside en este museo de la ciudad, posando con su mejor perfil. Pero claro, ¿acaso las esculturas tienen un mal lado? Lo dudo mucho. Ella es un misterio. ¿Quiénes fueron sus creadores? ¿Qué querían transmitir con su rostro sereno y esa postura tan regia? ¿Era una persona real o simplemente la imagen idealizada de la belleza romana? Quizá nunca lo sepamos, pero eso no quita que cada vez que la veamos nos dé la impresión de que fue fácil hacerla, pero nada más lejos de la realidad. Esta Dama Flavia es un enigma de belleza que perdura en el tiempo, y si alguna vez pasas por Roma, no te olvides de visitarla, y por supuesto decirle hola de nuestra parte. En el año 91, el Imperio Chino decidió desempolvar algo bastante antiguo, la reactivación del protectorado de las regiones occidentales. Esta entidad geopolítica funcionó como una barrera protectora para las fronteras occidentales de China. Fue originalmente establecida en el 60 a.C. por el emperador Han Wudi, pero a principios del primer siglo su influencia había disminuido considerablemente. Ban Chao, un distinguido general de la dinastía, fue nombrado protector general. Este visionario militar se embarcó en una misión ardua para devolver la estabilidad y la influencia a las tierras fronterizas. Con destreza diplomática y una fuerza militar formidable, algo que nunca puede faltar, consiguió persuadir a los pueblos nómadas para realinearse con el Imperio Han. Supongo que más a las malas que a las buenas, pero al menos reforzó la autoridad del protectorado. El renacimiento de este no solo mejoró la seguridad de China, sino que también permitió el comercio a través de la ruta de la seda. Este intercambio dinámico de mercancías, ideas y cultura no solo enriqueció a China, sino que también influenció en gran medida la configuración de la civilización mundial. China ya quería ser potencia mundial hace 2000 años. Vamos a echar un vistazo a un icono arquitectónico, el Palacio Flaviano. Construido en el Monte Palatino, este espléndido complejo nos dice mucho sobre la grandiosidad de su época. Cuando pensamos en grandioso, muchos imaginamos la Gran Muralla China, pero ¡sorpresa! Roma también tenía su particular muralla en el Palatino, lugar donde una vez vivieron los emperadores. Entonces, ¿qué hace tan especial a este palacio? En primer lugar, su tamaño. Se extendía por toda la colina y contaba con 3 áreas: la residencia oficial, un espacio de entretenimiento y un complejo ceremonial. Pero el tamaño no es lo más importante. La arquitectura y los diseños detallados, que mostraban el apogeo del arte y la técnica romana, también eran de destacar. Los mosaicos allí podían contar más historias que muchos libros. Además, se usaba como centro de poder y de gobierno, mostrando al mundo la autoridad del emperador. Pero no todo era esplendor. El palacio también tenía un aspecto más oscuro. La sala de cenatio hobbies era conocido por sus famosos banquetes, donde la comida y la bebida fluían libremente, y donde también se jugaba a la vida y a la muerte de gladiadores y prisioneros. El palacio, hoy en día en ruinas, era una metáfora perfecta de la grandeza del Imperio Romano, inmenso, imponente y lleno de historia. Año 93. Nuestro protagonista, Flavio Josefo, selló el último punto en su obra magna, Las Antigüedades Judías. Su pluma dejó de moverse, pero la historia cobraba vida. ¿Y quién era este Josefo?, preguntarás. Pues un aristócrata judío, historiador y diríamos que un poco chaquetero.
Primero luchó contra los romanos, luego decidió que era más sabio ponerse de su lado. Hombre previsor, desde luego. Pero volvamos a las antigüedades. En ellas, Josefo repasa la historia del pueblo judío, desde la creación hasta su propia época. Imagina el trabajo que llevó eso. No había ni Google. El objetivo principal de Josefo era mostrar a los romanos que los judíos, más allá de los conflictos recientes, tenían una rica historia y una tradición cultural venerable, que nadie pensara que eran nuevos en el mundo. Estos textos son fuentes primordiales hoy en día para entender la historia y la cultura judía, sin olvidar que este es el único relato existente de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Curiosamente, también menciona a Jesús, un personaje que, según Josefo, hizo cosas bastante impresionantes, pero esa es otra historia. Josefo dejó un legado de tinta y pergamino que aún hoy seguimos desentrañando, y quién sabe, si tuviera YouTube, quizás estaríamos viendo su canal en vez de este. Expliquemos una historia concreta de Ban Chao, nuestro anterior protagonista. El escenario se sitúa en el año 94, durante el apogeo del Imperio Han. Ban Chao estaba a punto de culminar una hazaña asombrosa. Se encontraba a las puertas de Yanqi, una joya situada en la cuenca del Tarim. Esta área geográfica se revelaba como un componente esencial para controlar la ruta de la seda. Sin embargo, nuestro protagonista no era solo un conquistador. Se distinguía también por su habilidad para la diplomacia y la estrategia. Sabía que el control de Yanqi significaría no solo una victoria militar, sino también un poderoso influjo comercial. Y es que la ruta de la seda no era precisamente un mercadillo de barrio, era una red de comercio de lujo donde los bienes más preciados de la época cambiaban de manos. Imaginadlo, el eBay de la antigüedad, pero sin cookies. Tras un asedio intenso, las murallas finalmente cayeron ante el poder del general. Su sueño de conquistar la cuenca estaba al fin cumplido. El control de Yanqi no solo amplió los confines del imperio, sino que también aseguró su dominio sobre la ruta de la seda. Además se convirtió así en el guardián de una de las autopistas comerciales más importantes de su tiempo. En las ricas tierras del imperio emergió un invasor insidioso, silencioso pero letal. Este adversario no vino con espadas ni escudo, sino con un zumbido apenas perceptible, la malaria. Las granjas y huertos de la campaña, esos fértiles campos que proveían de vital sustento a la metrópoli, se convirtieron en el primer frente de batalla. La malaria golpeó con furia, transformando la tierra en un lugar de enfermedad y desolación. El sabor amargo de la desgracia se infiltró en los corazones de los campesinos. Viendo sus campos abandonados, decidieron huir hacia la bulliciosa ciudad de Roma, pensando que en la multitud encontrarían seguridad. Pero claro, ¿qué es un granjero sin su tractor? Digo, ¿su arado? A veces la historia me confunde de siglo. Lamentablemente, esta migración solo sirvió para extender el dominio de la enfermedad. Los granjeros llevaban consigo el letal parásito, esparciendo la malaria entre la densa población urbana. La epidemia provocó un declive demográfico significativo en la ciudad, reduciendo drásticamente la tasa de nacimientos. La ciudad eterna parecía estar perdiendo su vitalidad frente al mordisco implacable del mosquito portador. Sin embargo, mientras Roma languidecía, en otros rincones del imperio la población prosperaba. La malaria, ese minúsculo invasor, había comenzado a trastocar la balanza del poder en el gran imperio romano. El arco de Tito, esa majestuosa estructura que hoy adorna Roma, no fue obra de un día. En realidad, su construcción fue un viaje complicado, lleno de desafíos y triunfos. Empecemos con un poco de contexto. Fue edificado por orden del emperador Domiciano en el año 81, para honrar a su difunto hermano, Tito, quien se ganó el derecho a ser recordado por sus victorias en las guerras judías. El arco fue construido con un fino mármol pentélico, transportado desde Grecia. Este es un detalle asombroso teniendo en cuenta las dificultades logísticas de la época. La ornamentación es igualmente fascinante, con relieves que narran las batallas y triunfos de Tito, y en el interior, una representación en mármol del desfile triunfal con el botín del Templo de Jerusalén, incluyendo la apreciada menorá. Y ahora llegamos a su conclusión.
La construcción llevó varios años, enfrentando desafíos de todo tipo, desde la escasez de mano de obra hasta las disputas políticas. Pero finalmente el gran día llegó. La monumental estructura se completó, se colocaron las últimas piedras y Roma tuvo su majestuoso Arco de Tito. El año 97 fue un momento trascendental en la historia de la ingeniería romana, con el nombramiento de Sexto Julio Frontino como superintendente de los acueductos de Roma. Este cargo, conocido en latín como curator aquarum, confería a Frontino la responsabilidad de supervisar el complejo sistema de abastecimiento de agua que sostenía la magnífica metrópolis. No era una tarea menor, al menos 10 acueductos se encargaban de transportar a diario un asombroso volumen de 950.000 metros cúbicos de agua. Estos acueductos, verdaderas hazañas de la ingeniería, trazaban su camino desde manantiales distantes hasta el corazón de la ciudad, asegurando que el agua fluyera ininterrumpidamente hacia sus destinatarios. Sin embargo, ¿a dónde se dirigía toda esta agua? A pesar de las necesidades de consumo, riego y limpieza, la mayor parte no se destinaba a usos domésticos. De hecho, la mitad del suministro de agua de la ciudad se utilizaba en un lugar en particular, los baños públicos. Estos establecimientos, emblemas de la cultura y la vida social romana, necesitaban grandes cantidades de agua para funcionar. La labor de Frontino, por tanto, no fue simplemente técnica, sino también crucial para mantener viva una parte esencial de la vida cotidiana romana, porque realmente lo era. Tras la muerte del emperador Nerva debido a una fiebre en su villa en los jardines de Salustio, su hijo adoptivo Trajano ascendió al poder. Nerva no solo dejó un legado, sino también un sucesor admirable. Trajano ya empezó diferente, siendo el primer emperador romano originario de Itálica, cerca de Sevilla. Conocido por su habilidad militar y administrativa, su entrada a Roma fue desprovista de ceremonias, pero cargada de autoridad. Este emperador supo ganarse a la gente. Siguió las políticas de Augusto, Vespasiano y Nerva, reviviendo la autoridad del Senado y lanzando un programa de bienestar estatal para los niños de familias menos afortunadas. Trajano tenía una concepción específica de cómo debía ser el Imperio Romano. Quería llevarlo a su máxima extensión. Se caracterizó por su cuidadosa supervisión de las finanzas estatales. A pesar de los gastos significativos del gobierno, los impuestos existentes fueron suficientes durante su mandato, sin necesidad de incrementos. Eliminó de Roma a los delatores que Domiciano había usado para mantener su régimen de tiranía. Con el objetivo de mantener el puerto de Alejandría, este emperador impulsó la reapertura del canal entre el Nilo y el Mar Rojo, demostrando una vez más su visión estratégica y progresista. Procedentes de las tierras que hoy conocemos como Afganistán e India, los emisarios del vasto y poderoso Imperio Kushán iniciaron un viaje épico. Bajo el gobierno del emperador Kanishka, la tribu de los kushanos habían establecido un imperio próspero. Conocidos por su habilidad en el comercio y su tolerancia religiosa, los kushanos estaban ansiosos por extender sus relaciones diplomáticas. El objetivo de su misión, Roma, la ciudad de las 7 colinas. A pesar de las vastas distancias y las dificultades que conlleva una travesía de tales dimensiones, se embarcaron en este desafío para buscar nuevos horizontes de cooperación. En ese entonces, Trajano ya estaba expandiendo las fronteras del imperio. La llegada de los emisarios kushanos fue un evento intrigante y singular. Las crónicas relatan el asombro que causaron estos visitantes exóticos. Su vestimenta, idiomas y costumbres eran extraños para los romanos, pero la curiosidad superó cualquier desconcierto inicial. Este encuentro abrió nuevas rutas de comercio y diálogo, cuyo legado sigue siendo relevante hasta nuestros días. El intercambio de ideas, arte y tecnología floreció en ambas direcciones. La visita de los emisarios del Imperio Kushán al Imperio Romano es una muestra fascinante de la globalización en sus etapas tempranas. Un encuentro de dos mundos que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia interconectividad global. Y así acaba la década 10 y el siglo I, claramente dominado por la historia romana y china, o al menos la que conocemos.
En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 100. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like, ya que de historias va la cosa.